¿Por qué hay tantas iglesias divididas solo por este tema? ¿Qué tiene que ver esto en la salvación? ¿Por qué es tan importante? A través de las edades, los grupos y aún en el presente que están en contra de este tema, que niega la deidad en Jesucristo, ¿qué hay detrás de esta oposición? ¿Quién estaba opuesto desde el principio y tenía celos de Jesucristo? ¿Quién? ¿Quién dice la Biblia? En el cielo. Si ustedes saben la raíz de quién tuvo odio contra Jesucristo desde el principio, van a saber qué motiva a estas personas del presente a tal grado que forman su propia iglesia, movimiento, es mundial, y su campaña es y tiene odio contra Jesucristo, sin ellos saberlo, pues el que instigó este tema en contra de Jesucristo fue el mismo Lucifer en el cielo. Y quien sea, cualquier persona con buenas intenciones que niegue que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, quien sea que lo niegue a la luz de la Biblia y se oponga, aunque tenga buenas intenciones, tiene que saber de que el originador de ese odio tal, aunque no le llame odio, viene de Lucifer, quien tuvo celos contra Jesucristo desde el cielo y no quiso reconocer que en Jesucristo habitaba toda plenitud de la deidad. Muy bien, empecemos. El gran creador, como dije al principio, convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo, Jesucristo, en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado, Jesús, en el trono, con el Padre, con las multitudes celestiales de santos ángeles reunidos alrededor del trono. El Padre hizo saber a todo el universo, incluyendo a Lucifer, de que Él, el Padre, había ahora declarado que hacía y daba potestad a Jesucristo. Jesucristo tenía el primado. Empecemos con el primer versículo bíblico. El primer versículo bíblico, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Cristo es la imagen aquí en la tierra del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y ahorita vamos a ver esa palabrita primogénito, pues no es como nosotros o usted lo cree. No es que fue el primer creado, no. Ahorita lo veremos más adelante. Jesucristo, primogénito de toda creación, por Él fueron creadas todas las cosas. Todas son todas a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios, ¿se acuerdan Génesis? Al hombre a su imagen. De Dios lo creó, varón y hembra los creó. En primer lugar, quiero aclarar algo directo. Yo no soy testigo de Jehová. Y digo esto porque ellos interpretan este versículo bíblico erróneamente. Ahorita veremos estas palabras de este versículo con más detalle. Cuando Colosenses capítulo 1 habla acerca de que en Jesucristo
era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tenemos que recordar que la palabra, hermano, hermana que está aquí y está comentando, debemos considerar de que los caminos de Dios son sabios. El entendimiento nuestro es limitado. Ahora, Dios ha creado e hizo y proclamó de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, para comprender este texto debemos saber y recordar de que Dios formó a Adán y a Eva a su imagen. Significa de que tenían la esencia, la imagen de Dios. Para comprender Colosenses 1, 15 al 17, tenemos que saber y comprender de que Jesucristo era y tenía el propósito de salvar a la raza humana. Ese era su único propósito. Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Él era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. El apóstol en Colosenses 1 sigue diciendo, versículo 15 al 17, usted, hermano, hermana, que ha puesto este texto, de este texto estoy hablando. Colosenses 1:16. Estoy en realidad diseminando del 15 al 17. Ahora, el apóstol dice, por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Lo estoy leyendo ahora mismo. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten por él. Este versículo se explica solo. Jesucristo es el principio. Jesucristo es el verbo. Jesucristo creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Jesucristo creó todo lo que existe en el cielo. Ahora, las huestes angelicales en el cielo veían que el amado Hijo de Dios tenía el primado, la preeminencia en el cielo, tenía la potestad. Y Lucifer veía esto y lo sabía. Y Lucifer no estaba contento con esta autoridad que él quería para él mismo. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Estoy leyendo su comentario. Estoy de acuerdo en su comentario. Jesús no mandó a fundar iglesias. Yo no apoyo el sistema existente de mega iglesias y de iglesias confinadas en 4 paredes. No, usted tiene razón. Y eso es lo que yo predico y yo enseño. Jesucristo sí mandó a ir al mundo. La iglesia es el mundo. La iglesia son los individuos. Eso es verdad. Usted tiene toda la razón. Ahora, el apóstol Pablo se congregaba en sinagogas antes de su conversión. Después de su conversión, la iglesia de Pablo fue el mundo. Él fue el evangelista viajero. Él pagaba sus viajes con su propio dinero. Él trabajaba. Él era un evangelista poderoso, pero él trabajaba. Él no explotaba a la gente para pedirle sus riquezas. Él trabajaba, él fabricaba tiendas.
de construcción y allí mismo convertía a las almas. Con su propio dinero que él trabajaba, él viajaba a todo el mundo. Y entonces él era un evangelista poderoso e iba a los lugares remotos. Ese es el Jesucristo en el que yo creo y predico. Yo no estoy aquí para ensalzar ninguna institución, ni para yo hacerme rico de nadie. Ahora, sigamos con el tema. En el cielo, la palabra del Hijo debería entonces obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido con la autoridad de comandar las huestes angelicales. Esto nosotros lo leemos, por ejemplo, en el libro de Jueces, en el libro de Josué, cuando Josué dice, ¿quién eres? ¿Estás en contra mía o con nosotros? Y ustedes vean la respuesta. También Daniel dice en el capítulo 12 que en el gran tiempo se levantará un personaje para defender su pueblo. También en el libro de Apocalipsis se muestra a Jesucristo como el comandante en el caballo blanco que vendrá a rescatar a su pueblo en la hora de prueba más grande. Ahora, sigamos. Jesucristo sería el comandante, el arca en hebreo, en el griego, el arca, el jefe de los angelos, de los ángeles. Ahora, Lucifer, que era un ser creado por Jesucristo. Ahora note, no que Jesucristo creó a Satanás, no. Satanás fue el resultado de la rebelión de un ángel perfecto sin pecado. Lucifer decidió albergar el pecado en su corazón. Jesucristo creó todos los ángeles. La Biblia dice claramente que por él fue creado todo en el cielo. Lucifer entonces tuvo envidia de Jesús. Esto usted lo encuentra en el libro de Job y en el libro de Hebreos capítulo 1. Iremos allá en un momento. Gradualmente, Lucifer asumió la autoridad que le correspondía solamente a Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocer su supremacía en el cielo, gran autoridad, derecho y de gobernar, Lucifer también se inclinó, no se abrió, no fue claro en su rebelión al instante, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Se le dio mucho tiempo de gracia a Lucifer para que él recapacitara. Ahora, entonces, hemos abierto este tema con la preeminencia de Cristo. Colosenses 1, del 15 al 17, Cristo es la imagen del Dios invisible, es decir, la forma en que el ser humano podía y puede contemplar a Dios sin morir por el pecado, porque nadie puede ver a Dios a cara y morir. Y cara a cara es nadie. El personaje en el Torá, donde se escribe que conoció a Dios cara a cara, nadie podrá ver a Dios y morir. El pecado nos separa del Padre. Es una forma para ilustrar la relación que Moisés cultivó con Dios. La única forma de que el Padre pudiera mostrarse a la raza humana era por medio de su imagen, por medio de Jesucristo. Ahora, la imagen del Dios invisible. Veamos qué es este tema que puse aquí en el cartelón. ¿Qué es la palabra imagen? ¿Qué significa para entender? Colosenses capítulo 1, 15 al 17. Cristo es la imagen. Ahora veamos a la luz de la Biblia qué es imagen. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó. Estamos usando este versículo
para comprender el pasaje de Colosenses 1. Cristo es la imagen del Dios invisible. Jesús nos permite ver al Padre invisible, al que no podemos ver nadie por causa del pecado. Él dijo, Jesucristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Lo recuerdan? Él, Jesucristo, es la huella exacta de la naturaleza de Dios. Lo dice Hebreos 1:3. Él es el pensamiento, Jesucristo, de Dios hecho audible, el carácter de Dios hecho visible. Quiero leer aquí el comentario de nuestro hermano. Muy bien, mi hermano amado, respeto tu opinión y te amo en Jesucristo. Muy bien, quiero seguir leyendo. Te digo algo de paso, mi hermano, sin mencionar tu nombre, de que la Biblia no apoya ni asigna pastoras. Eso no es lo que yo predico ni enseño, porque no es bíblico. Estoy hablando de un punto de vista bíblico. Así que, querido hermano, te amo en Jesucristo y respeto tu opinión. Ahora, sigamos entonces con este tema de que Jesucristo, en él habita toda la plenitud de la deidad. El punto de este tema es exaltar a Jesucristo. Nunca es exaltar a una iglesia, ni exaltar a ningún individuo, presidente o líder de una iglesia. No, es solamente exaltar a Jesucristo. Ahora, Génesis 5:3 nos dice un ejemplo de qué es Colosenses 1. Jesucristo es hecho a la imagen del Dios invisible y en él habita toda la deidad. ¿Qué es imagen? Génesis 5:3 nos dice, vivió Adán 130 años y engendró hijo a su semejanza. Para comprender Colosenses 1:15 al 17, tenemos que entender qué es semejanza e imagen. Adán tuvo un hijo a su semejanza, a su imagen. Dios hizo a Adán a su imagen. Jesucristo es la imagen del Padre que no podemos ver por el pecado, porque si le viéramos cara a cara, moriríamos. Ahora, igualmente usted, estimado amado en Cristo, aquí está su nombre. Sin mencionar su nombre, yo le mando saludo y bendición en Jesucristo. Su nombre es Dios es mi juez. A usted, hermano, le mando saludos de mi corazón también. Ahora, Mateo 11:27 nos dice, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo. Es decir, Jesucristo fue y es la imagen verdadera del único Dios, al cual no podemos ver y vivir. Muy bien, sigamos. Jesús se identifica, vea, para comprender de que en Jesucristo habita toda plenitud de la deidad. Jesús siempre aquí en la tierra se identificó como el gran yo soy. Él se dio el título más sagrado que existía, el tetragrama. Por eso le querían matar. Pero él tenía el derecho de darse ese título. Vea, primer prueba. ¿Por qué es que en Jesucristo existe toda plenitud de la deidad? Juan 6:35. Jesucristo dijo, Jan Jebajé. El yo soy. Él está diciendo, apuntándose a mí. Yo soy el pan de vida. Y le querían matar porque decían, él blasfema. ¿Cómo se le ocurre usar el tetragamatón, el Jan Jebajé que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 3:14?
en la salsa ardiendo. ¿Cómo se te ocurre usarlo si eres el hijo de José y María? Ahora, Juan 8:12, Jesucristo le dijo a la multitud, incluyendo al Sanedrín que lo rechazó, Yan He Bajé, yo soy la luz del mundo. Jesucristo siempre fue claro y él se identificó como el gran yo soy. Vea, Juan 10:11, Jesucristo dijo, Yan He Bajé, yo soy Yahweh, está aquí entre ustedes. Yo soy el buen pastor. Jesucristo, en su estadía en este mundo, fue claro de quién él era y quién él dijo a la gente que era. Él no dejó nada para adivinar. Si él estuviera aquí en el presente, no hubiera tantas iglesias que se dividen porque unos creen que Jesucristo no fue Dios. Jesucristo sí fue claro y él dijo claramente, Juan 11:25, apuntándose, él hablando del mismo, Yan He Bajé, Yahweh, el título que se le dio a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy la resurrección. Yan He Bajé, yo soy el Padre, él y yo somos uno. Yo en el Padre y el Padre en mí somos uno. Jesucristo siempre fue claro cuando el Sanedrín le quería matar, porque eso es lo que el Sanedrín judío tenía odio contra alguien que no fue a su escuela, alguien que no era de una familia influente, alguien que no pertenecía a su academia. No le aceptaban, estaban llenos de envidia y celo. Jesucristo le dice, vuestro padre Abraham se gozó el día que me vio. Y los judíos le dicen, todavía ni tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Y Jesucristo les dice a ellos entonces, en verdad os digo, antes que Abraham existiera, yo soy, Yan He Bajé. Jesucristo siempre se identificó él mismo como toda la plenitud de la deidad que habitaba en él mismo. Juan 8:58, él fue claro, si tú enseñas de que Jesucristo, en él no habita toda plenitud de la deidad, tú estás contradiciendo lo que Jesucristo dejó establecido. Tan solo ahorita ya di 5 versículos donde Jesucristo se da a él mismo el título de Yahweh, Yan He Bajé, el que es a la imagen, el que puede revelar al verdadero Padre en la tierra. La Biblia es clara. Tú decides si vas a vivir en herejía, rechazando la plenitud de la deidad de Jesucristo. Y tienes que saber de que si tú enseñas esta falacia de que Jesucristo es tan solo un hombre, estás predicando lo mismo que Satanás metió en el corazón de los ángeles caídos, 1/3 de ángeles que le hicieron caso en el cielo. Tú estás predicando y repitiendo las palabras del gran engañador. Tienes que saberlo. Hasta ahorita ya vi mínimo 9 pasajes bíblicos. Yo, si querida hermana, querido hermano en el griego kadosh, sin mencionar su nombre, si usted ve este enlace desde el principio, yo ya vi aproximadamente 10 pasajes en donde se muestra a Jesucristo como desde el principio, el que por él existió y se creó todo, y muchos otros pasajes más. Jesús es Dios, en él habita toda plenitud de la deidad. El Padre no envió a un ser creado para morir por usted. Un ser creado no podía redimirte. Jesús, como Salvador personal, vino al mundo como Salvador tal. Ascendió al cielo de la misma forma, con toda la plenitud de la deidad. Como Salvador personal, él intercede ahora mismo en la corte celestial por tu pecado, en el lugar santísimo del santuario celestial.
la Biblia está llena de un santuario celestial en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La intercesión de Cristo ahora mismo toma lugar en el santuario celestial que está allá, el verdadero y único. Esto es lo que enseña la palabra. Jesucristo ascendió con toda la plenitud de la deidad. Ahora, personas no necesariamente nacieron cronológicamente primero dentro de sus familias. Para comprender Colosenses 1, 15 al 17, vea, el primogénito de toda creación. Para comprender este pasaje, tenemos que ver este contexto. ¿Están listos? Para no caer en el engaño de nuestros amados hermanos testigos de Jehová, a los cuales les mando un saludo en Cristo, debemos considerar lo siguiente. La palabra primogénito no se aplica en este contexto ni significa lo que nosotros creemos. Se enseña en el mundo de que Jesucristo fue el primer ser creado, pero eso es mentira. Ante el trono de Dios, Él intercede. Veamos un ejemplo, hermano Kadosh. David fue ungido rey y se le llamó primogénito, pero él era el menor de 8 hermanos. Veamos ese primer ejemplo. A Jesucristo se le llama el primogénito de toda creación. De que David se le llamó primogénito, pero él era el menor de 8 hermanos. ¿Usted ve el primer ejemplo? Primogénito significa que Jesucristo tiene el poder, el primado, la preeminencia, es decir, que Él tiene el poder. Debemos comprender la palabra y el contexto para no malinterpretar la Biblia. Ahora, Salmo 89, 27, aquí está una prueba, se le llama, lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pero David, aunque se le llama el primogénito, era el menor de 8 hermanos, entre 8. A Jesucristo se le llama el primogénito, pero no porque fue el primer creado. Él no fue un ser creado. Primogénito significa, este término es como lo entiende usted, querida invitada, de una forma no bíblica. Acabo de dar el primer ejemplo bíblico. David no fue el primero que nació. Salmo 89, 27. Pero por su heredad espiritual y del sacerdocio y del reinado, se le llamó primogénito, aunque él no abrió matriz. Él no fue el primero y se le llama el primogénito. Lo que queremos aquí comprender es de que la palabra primogénito en el contexto de Colosenses 1, 15 al 17, donde dice de que Jesucristo es el primogénito de toda creación, no es que Él fue creado primero, no, es que en Jesucristo existe toda la preeminencia, el primado, la autoridad, en Él y por Él fue creado todo. Ahora, hermana, es otro tema del cual usted me envía un mensaje y puedo con gusto atenderla. Por ahorita estamos atendiendo el tema de toda la plenitud de la deidad que habita en Cristo. Veamos otro caso en la Biblia de primogénito a alguien que no nació primero. Veamos otro caso para comprender Colosenses 1. También dijo lo siguiente en el caso de Isaac. Se le llamó primogénito, pero Isaac no fue el primer hijo de Abraham. Fue el segundo hijo de Abraham. Y se le llama primogénito. Jacob no fue el primer hijo que abrió matriz, pero se le llama primogénito. El hermano mayor de Jacob, o el que nació primero, fue primogénito, pero a Jacob es el que se le llama primogénito. A José
es otro ejemplo. Entonces, hay más ejemplos. La palabra primogénito en Colosenses 1 no significa de que Jesucristo fue creado, sino que Jesucristo tiene el poder, autoridad, preeminencia y primado. Él creó todo, incluyendo los ángeles. Sigamos. Colosenses 1, 15 al 17. Jesucristo sí fue, cuando vivió en esta tierra, 100% humano, sí, pero allí no para. Sí fue 100% humano para representarnos en el santuario del cielo, donde Él está ahora intercediendo por nuestros pecados, y para Él haber sido tentado en todo, como dice Hebreos, mas sin pecado. La única forma para Él redimirte a ti era haber sido como tú, comprenderte, vivir entre ustedes, al que palparon nuestras manos, dijo el apóstol. Entonces sigamos. Él es la imagen del Dios invisible. Ya vimos que es imagen, ya vimos que es Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya vimos, para las personas que estuvieron aquí atrás, que es primogénito en este contexto bíblico, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos. Ahora, en los cielos se refiere a los seres angélicos. Pablo señala que Jesús existía antes de todas las cosas. La expresión griega traducida como antes tiene un significado. Es una pausa de tiempo, precedencia en sentido jerárquico y cronológico. Si a ustedes les está interesando este tema, voy a volver con parte 2. Espero que hayan anotado los pasajes, pues he presentado no mi opinión, sino la única fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre, permite que comprendamos tu palabra para no ser engañados. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.